todos, muchas gracias por estar aquí. Un 17 de julio que tiene mérito. Vamos hoy a presentaros el espacio que vamos a compartir, que esperamos que siembre una semillita en nuestra vida y a la vez nos sirve también para darnos a conocer y que podáis tocar, sentir y sobre todo vibrar el proyecto que os planteamos, que tiene su miga. Aquí estamos doña Esther Vallver, capitana del proyecto, junto con un servidor, Ferran. Luego también Pepi, que será la persona que nos va a hacer de acompañante el año que viene en el equipo. Y también como parte del equipo a Beatriz, que está ahí sumergida en medio, controlando todos los avatares tecnológicos, acompañándonos también en toda la historia de dar a conocer esta película. Bien, quintasencia mayéutica, ¿vale? Os presentamos ahí algunas caras conocidas, sí, algunas no. Como decimos, el eslogan es el que ponemos aquí. Nos definimos como centro y hogar, ¿sí?, de las ciencias tradicionales y de la bioenergética. Ahora explicaremos también un poquito la historia. Y sentimos que hay, como dice este titular, hay una nueva visión que ha llegado ya para quedarse, ¿sí? Y cuando hablamos de visión, veréis que no solo es una cuestión intelectual, sino ver que según vemos, la construcción de nuestra vida y de nuestra realidad se construye. Y por tanto no es banal decir que una nueva visión ha llegado, parece ser que cada vez impactando más a más cuerpos, ¿sí? Y esta sensación de que está realmente en una etapa de, nosotros decimos, de encarnarse, ¿sí? Como si eso que ha estado muchas veces en un plano muy arquetípico y muy profundo, hay la sensación de que está aterrizando en este mundo y en esta realidad. E intentamos en este espacio cuidar y ser uno de los muchos espacios, muchos medios que hoy hay, ¿sí?, en este mundo, intentando pues abrir visiones, abrir corazones y preparando cuerpos para que esto sea posible, ¿sí? Entonces, hoy hemos llamado a este espacio Desplegando tu semilla, y esto tiene que ver con un cuento, ¿no? Nosotros decimos que a lo largo de estos años hemos ido interiorizando, viviendo algo que de forma milenaria muchas tradiciones espirituales nos habían legado, y es la vivencia y la comprensión de que dentro de nosotros hay un potencial por desplegar. Dicen las tradiciones que dentro de nuestro corazoncito hay una semilla, ¿sí? Hay, por lo tanto, un potencial. Y ese potencial está todavía, como dice su propia palabra, por desplegarse, ¿sí? Estamos realmente en un momento en el que la mayoría de nosotros, tal cual, ¿sí?, una semilla puede estar en un caparazón, es como si nuestros cuerpos y nuestras vidas fueran un caparazón que guardan en el interior, en latencia, una potencialidad para realizar lo que es humano en mayúsculas. Si sentimos que es muy bonito compartir esto, porque por un lado nos puede abrir muchas puertas y por otro lado nos puede ayudar también a empezar a recordar realmente quiénes somos. Porque la semilla, en su origen, ya contiene todo el potencial, ya contiene toda la información, ¿sí? Es decir, que la semilla, para desplegarse, ¿de qué requiere? ¿Sí? Requiere de un entorno y un tiempo adecuado, y a la vez es importante, en lo que queremos contar, que la semilla ya contiene en sí todo lo que se va a desplegar. Y esto es importante, ¿sí? El despliegue no tanto es que vayamos a adquirir algo nuevo, sino a desplegar quiénes somos. Ahora, ¿quiénes somos? Este es el sidral, ¿no?
esta es la historia, que nosotros llevamos singular y colectivamente muchas veces convenciéndonos y autoconvenciéndonos de que somos esta cáscara. ¿De acuerdo? Y esta es la historia. Empezar a reconocer que hay ese potencial dentro de nosotros. Ahora, imaginaros, nosotros ponemos un ejemplo, es imaginaros un pollito dentro de un huevo. ¿Sí? Imaginaros que ha llegado el momento en que el pollito está preparado y suficientemente fuerte para empezar a romper la cáscara y salir a un nuevo mundo. ¡Wow! Este mundo que siempre ha estado, este mundo que estaba alrededor del huevo, pero que el pollito no percibía, ¿sí? El pollito solo vivía en su pequeño huevo. Imaginaros lo que supone para ese pollito abrirse a una nueva realidad. Lo mismo que sentimos nosotros cuando salimos de la barriguita de la madre, ¿sí? ¿Ok? Es bestia. Hay una realidad, pero no la hemos descubierto, todavía no la hemos visto. ¿Sí? Y juego con la palabra visto con toda la conciencia. No la hemos podido todavía reconocer. ¿Te imaginas el cambio de vida que supone para el pollito salir a este nuevo mundo? Es otra realidad que siempre estuvo a su alrededor, pero que nunca había pillado. Pues un poco la sensación que nosotros tenemos es que como seres humanos, al igual que salimos un día de la barriguita de la madre, ¿sí? Al igual que un día salimos de la barriguita de la madre, un día, ahora, nos toca salir de un segundo útero, ¿sí? Del útero del ego psicológico, del ego psíquico, que ha construido unas fronteras y que para la mayoría de nosotros hoy se ha convertido en un hogar conocido, en una manera de conocer la realidad, en una manera de vivir la vida, en una manera de sentirla, pero encerrados en nuestra pequeña historia, con nuestras pequeñas rutinas, con nuestros pequeños hábitos, con nuestros pequeños sentires, ¿sí? Incluso en la mayoría de vínculos y relaciones, nosotros no nos vinculamos tan realmente con la otra persona, sino que proyectamos muchas veces nuestra propia historia sobre esos cuerpos, sobre estos seres. Entonces, imaginaros empezar a poder vincularnos realmente con esa otra persona. Empezar a generar vínculos con otros tipos de percepciones, con otros tipos de realidades, desde otro lugar. Es aquello a lo que parece que estamos abocados como humanidad, ¿sí? ¿Qué creéis que le pasaría al pollito si encerrado en su huevo y preparado no rompe la cáscara y se hace más grande? ¿Qué creéis que le pasaría a un ser humano que a los 9 meses no sale de su madre y se quedase 10 meses, 11 meses? Hoy ya no lo permitirían. Pero si lo permitieran, ¿qué creéis que pasaría? Que ese mismo hogar se convertiría seguramente en el lugar donde ese ser moriría. ¿Sí? Es bestia. Se convertiría realmente en su lugar de muerte. La mayoría de nosotros hoy estamos en un momento en el que sentimos que como humanidad estamos tocando esa ruptura de ese huevo, ¿sí? Y estamos en ese despertar. Seguramente mucha gente últimamente dice que pasan muchas cosas, la vida cada vez está más intensa, muchas referencias de seguridad se están moviendo. Esto podría formar parte de este despertar, de este momento en que estamos agrietando por momentos ese huevito, pero también con la incerteza que eso supone de abrirse a un nuevo mundo, pero sabiendo que si frenamos esa fuerza cada vez que tenemos y más fuerza, y más vibración y más energía, si no lo usamos hacia la vida, esta misma energía es la que está usando nuestra mente y nuestra emoción de forma cada vez más destructiva. ¿Sí? Y entonces el aumento de tensiones, de depresiones, de ansiedades, de crisis, etcétera, va en aumento. Entonces, este sería un poco el punto de partida, ¿sí? ¿Cuál es el reconocimiento de esta posibilidad? Y esto supone abrirse realmente a una auténtica aventuraza, porque es un proceso de muerte-renacimiento. Morir a lo conocido para nacer a una nueva posibilidad de nosotros siempre nos abre la puerta a una profunda vulnerabilidad, ¿sí? Porque lo conocido es conocido, ¿sí? Y sabemos que todos tenemos una tendencia y una inercia
a veces por seguridad y comodidad, a mantenernos en lo conocido, y también es un tipo de inteligencia que está en nosotros, ¿sí? Por tanto, imaginaros lo bestia que supone. Entonces, desde aquí, y volviendo al principio, la invitación es el reconocimiento de que si nos abrimos a un nuevo mundo, habrá un cambio de visión de quiénes somos y un gran cambio de visión con respecto a la realidad. Propósitos, vivencias, maneras de comunicarnos, de sentirnos, de interactuar, nuevas sensibilidades, nuevas posibilidades que seguramente algunas personas ya están empezando a despertar, y no son pocas. Y ahí hemos querido, ya que hoy hacemos ese juego con la visión, y partiendo de que la visión está al principio y detrás de todo, plantear, por un lado, y esto hoy hacemos una pequeña pincelada para la presentación de hoy, esto daría mucho más que hablar, que es que la antigua visión está basada en que, en primer lugar, damos por real aquello que nosotros vemos cuando abrimos los ojos, aquello que nos sucede, y decimos, esto es la auténtica realidad, ¿sí? Y nos quedamos tan anchos, y como hemos compartido, ¿sí? Y de hecho, si nos cuestionásemos alguna otra cosa, seguramente nos empezaríamos a cuestionar por nuestra salud mental, ¿verdad que sí? Pues esta, realmente, sí, hoy es día de buenas noticias, no os preocupéis. Entonces, la historia, ¿sí?, es empezar a darse cuenta de si realmente lo que estoy viendo es tan real o es una construcción propia de mi propia psique, ¿sí?, de mi propio mundo interior, y esto daría lugar a aspectos que ya desplegaremos más adelante. Y otra cosa que nos llama mucho la atención es que cuando veo algo real, ¿sí?, que tiendo a juzgarlo, si es bueno, perfecto, pero si no es bueno o no es acorde a lo que yo creo que es correcto, sale en mí un deseo de cambiar la realidad externa, con lo que normalmente busco las estrategias que tengo en mi interior, o a lo mejor me ayudo en alguna persona que pueda tener otras estrategias más desarrolladas, ¿sí?, y para intentar cambiar o mejorar eso que no me gusta. ¿Estáis de acuerdo más o menos con esto? Que podríamos... Hay muchas más matices, ¿eh? Solo es porque estamos llevando... ¿Sí? ¿Os suena chino? ¿No? Ok. ¿Cuál sería... Ahora es un momento que nosotros llamamos osteopático. Es un pequeño momento en el que giramos un poco la visión y la percepción, y luego os ofreceremos servicios osteopáticos, ¿sí?, a quienes les haga falta, ¿sí?, porque cambiamos un poco... Bueno, entonces, no os creáis nada, ¿sí?, si os resuena bien, si no, tranquilos. Esto es la parte más profunda, pero queríamos hoy nombrar esa visión porque para nosotros es importante en cuanto al significado de lo que hacemos, ¿no? Muchas veces percibimos la realidad en una parte que para mí tiene un cierto orden, que es como intento vivir mi vida, y percibo una parte de la realidad que está en caos, una parte de la realidad que no es como yo creo que tendría que ser. El primer planteamiento que nosotros hacemos en cuanto a la visión es que todo aquello que hoy no me cuadra, que me cuestiona, que despierta en mí un posible conflicto, no es tanto que haya algo que sea caótico, sino que haya algo que está ordenado, pero que todavía no entiendo este orden. ¿De acuerdo? Importante. Es decir, estamos invitando a reconocer que la vida se despliega ordenadamente. Y cuando uno dice, pues mira, yo abro los ojos y orden, no veo, o veo muchas cositas, ¿qué quieres decir que esto despliega un orden? La invitación que nosotros hacemos en primer paso es, ¿y si esto que veo es la expresión de un orden? ¿Y si en lugar de juzgarlo positiva o negativamente, digo, pues a lo mejor hoy no entiendo este orden? ¿Veis que es diferente? En lugar de decir, esto es incorrecto, plantear el hecho de decir, si esto es un orden, no lo pillo. ¿Entendéis? ¡Wow! Esto que acabamos de decir
podría ser una frase que podría cambiar profundamente nuestras vidas. Porque si yo entro en la reacción a que tengo que cambiar antigua visión y el mundo porque no es correcto, entro en un mundo, pero esto es una puerta, es una llave, que abre la posibilidad a otra cosa. ¿Por qué? Porque si hago y activo esto, que no me sale de natural, porque esto es lo nuevo, ¿sí? Lo antiguo me sale automáticamente, puedo empezar, va a surgir en mí el deseo de conocer este orden. Claro, pues si no lo pillo y lo hay, pues oye, automáticamente se va a activar el deseo. Nosotros decimos que el deseo es el motor de la vida. Todo lo que vemos es deseo manifestado, nos dice la Cábala, luego lo explicamos. ¡Qué bestia! Hemos activado un motor. De hecho, también decimos que un deseo es la tierra prometida. ¡Wow! ¿Qué es una tierra prometida? La tierra es aquello que veo con mis ojos. ¿Por qué es prometida? Porque hoy todavía no la veo. Todo deseo tiene el germen de lo que voy a ver con mis ojos físicos en un futuro. Por tanto, si activo y deseo conocer un orden, un día, con mis ojos abiertos, veré ese orden delante de mí. Hoy no lo veo, porque no lo entiendo. ¿Sí? Seguimos. Esta es la parte más profunda, ¿eh? Luego vamos a lo más concreto, pero es que nosotros nos gusta, si nos conocéis, nos gusta ir a lo esencial, porque desde ahí movemos la vida, ¿sí? Luego las formas, si vamos desde esta profundidad, se mueven en un orden o en otro, y no quedan separadas de esa profundidad, ¿eh? Entonces, si yo deseo conocer este orden, se va a activar en mí el conocimiento, la vivencia, para que este orden que hoy no entiendo se empiece a manifestar en mi vida. Fuerte esto, lo que estamos diciendo. Se va a empezar a manifestar. Es decir, si activo de verdad el deseo de conocer algo, van a empezar a pasarme cosas que si escucho y estoy en atención, bien con los ojos bien abiertos y las orejas bien abiertas, voy a descubrir que eso que me empieza a pasar va en dirección a que ese deseo un día esté manifestado en mi vida. Y seguramente lo que me va a pasar me va a romper mis esquemas mentales, mis esquemas emocionales, porque esta es nuestra entrega, ¿sí? Ser parte de una transformación. ¿Veis que el paradigma antiguo es yo soy el mismo? ¿Hay algo fuera que no está bien? Yo sigo siendo el mismo, ya repararé lo que no está bien. ¿Entendéis? En cambio, en esta nueva visión, decir no, tú eres el que debe ser transformado, el que desea ser transformado, porque cuando te pones algo delante que no entiendes, es porque en lo más profundo de ti estás preparado para despertar a una nueva etapa en tu vida. Y entonces, aquí sucede algo muy profundo y muy mágico, ¿no? En ese momento, tarde o temprano, en esa vivencia, tú vas a realizar, vas a encarnar ese orden, lo vas a entender, y en ese momento algo nuevo se va a manifestar. Dentro de ti serás otra persona y alrededor de ti también serás otra persona. ¿Ves que es diferente? ¿Sí? Esto, que ahora hemos subido a un punto de abstracción, en el fondo es lo que ha hecho muchas veces el mundo terapéutico a lo largo de este último siglo. Es decir, que cuando alguien, por ejemplo, se daba cuenta que en su vida se repetía determinado patrón, al interiorizarse y descubrir que había patrones, ¿no? Siempre me enamoro de la persona incorrecta, siempre voy a la persona que me machaca, y al final descubrías que había un patrón de tu abuelo, de ti mismo, que sí, entonces, wow, lo que parecía caos, siempre me pasa lo mismo, ostras, al descubrir que esto estaba dentro de mí, ¿sí?, se transformaba. Un poco va en esta línea, o sea, no es tan, vamos un poco más profundo de esto, pero va en este orden. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Por tanto, esta visión, sí, Esther, gracias, genera un nuevo movimiento. Entonces, desde ahí, nosotros trabajamos con dos grandes tradiciones y uno de ellos es la Cábala. Y apareció esta foto, que al principio dudaba de ponerla, pero esta noche he comprendido por qué se ha puesto.
Sí, pasan estas cosas habitualmente. Y fijaros qué bonito, por un lado veo un árbol físico y por otro hay como unas esferas que están como medio invisibles, si alguien tiene un poco de problema de vista cansada no lo va a ver muy claro, pero están, ¿sí? No, yo lo digo porque, a ver, ahora lo veo, pues, pero la edad. Pero están, pero son sutiles, no se ven. Imaginaros que nosotros, nuestro cuerpo físico, saliera de las raíces de la tierra. Y tal cual este árbol, nosotros con las raíces en la tierra nos expandiéramos hacia los lados y hacia arriba, tal cual este árbol físico, que es el que ven nuestros sentidos. Paralelamente, resulta que hay otro árbol, que es el árbol real, el árbol de la vida, el árbol de quien soy verdaderamente. Y ese árbol se despliega, tiene sus raíces arriba, en lo profundo, en lo esencial. ¡Wow! Y ahí empezamos a darnos cuenta que ser humano es, por un lado, desplegar una fisicalidad, pero a la vez permitir que a través de esa fisicalidad, esa semilla que hay en potencia se despliegue en este árbol de la vida. Es decir, que este árbol físico nos viene dado. Este árbol espiritual, que está en unas esferitas, que es un símbolo, ¿vale? Es un símbolo que usamos en Cábala, que es el árbol de la vida, pues es como que esto nos devuelve a quienes somos de verdad, desde lo infinito, en su raíz más universal e infinita, a lo más concreto y físico. Este sería el árbol que podemos desplegar si activamos la semilla que somos. Por lo tanto, ¿qué nos dicen las tradiciones? Que todos, solo por el hecho de nacer, somos árbol. Y vamos desplegando nuestras ramitas y nuestras hojitas y lo que haga falta. Unos de una forma, otros con más gracia y otros con menos, pero tenemos, sí, lo mismo. Ahora, sí, resulta que tenemos el potencial de desplegar ese otro árbol de la conciencia. Y este árbol se despliega desde lo profundo y esencial hasta lo concreto. En este árbol somos invitados a participar conscientemente, porque el árbol físico resulta que nos vino dado. ¿Sí? Todos nacemos y al cabo de unos años empezamos a decir, uy, existo, estoy aquí, y empezamos a relacionarnos y a tener una vida. Toda esta vida nos ha venido dada. Pues el despliegue de este árbol participamos activamente. ¿Sí? Esta es aquello que podemos, ¿sí?, desplegar, y por eso las tradiciones nos invitan, ¿sí?, a desplegar esa posibilidad. ¿Cómo se hace? Desplegando, sí, como vemos, el árbol que nos va a ayudar, como os decía antes, a ir revelando el orden oculto. ¿Sí? ¿Por qué está oculto? Porque como esto en mí está oculto, en la medida en la que yo lo voy desplegando, se me va revelando. ¿Entendéis? En la medida en la que voy desplegando este árbol, se me va revelando lo que hasta ese momento estaba oculto. Y como el mundo físico, desde la perspectiva tradicional, es un espejo de ti, si tú cada vez tienes más matices y más riqueza dentro de ti, eso que has desplegado dentro de ti, lo vas a ver fuera de ti y te vas a vincular con ello, ¿sí?, en un nuevo vínculo y en una nueva forma de ser. ¿De acuerdo? Entonces, y con esto yo ya mi parte la acabo, fijaros que, por un lado, descubrimos que ante este planteamiento, fijaros que nosotros hemos nacido y creemos que vivimos en un mundo. La mayoría de gente hoy nace, vive en un mundo y cree que a los X años va a morir. ¿Sí? Y damos por hecho esto. ¿Sí? Y vivimos en un mundo con unas reglas del juego y nuestra educación ha sido basada en adaptarnos a esa vida, a ese mundo, ¿sí?, para sobrevivir lo mejor que podamos durante los años, ¿sí?, que podamos estar aquí. El planteamiento tradicional es decir, no, esto que ves es una etapa.
Es realmente un mundo, pero dentro de ti hay muchos mundos, hay muchas posibilidades, porque tú eres un árbol que un día vas a dar frutos. ¿Y cuáles son tus frutos? Nuevas posibilidades, nuevos mundos, nuevas realidades. Aportar al mundo algo que hoy todavía no está y que puede cambiar profundamente las reglas del juego. ¿De dónde está esto? En ti como semilla. ¿Sí? La vida, en lugar de decir, hay una realidad que es esta y que me tengo que adaptar, no, esto que veo me devuelve una etapa, pero si yo soy capaz de entrar en proceso y abrirme a la transformación interna, entonces voy a empezar a vivir en una vida creativa mucho más dinámica y en la que en lugar de repetir una vida habitual durante años hasta que por aburrimiento me jubilo y me muero, pueda convertirse en un lugar de transformación, de gozo, de aventura, de retos, ¿sí? Para que podamos realmente abrirnos a una nueva posibilidad, ¿sí? Que no es fácil el viaje, ¿eh? Está lleno de posibilidades. Por tanto, lo que hoy queremos abrir y queremos compartir con vosotros, ¿no?, es el reconocer, por lo tanto, que dentro de nosotros hay, por un lado, una parte que es potencial, una parte que está creando nuevas posibilidades y una parte que está creada. ¿De acuerdo? Y por tanto, ser capaz de danzar con todas ellas forma parte de nuestro caminito. Todo esto, lo más lindo es que este viaje es un viaje que nos invita, fijaros, en su dimensión a ir a las raíces de este mundo. Es decir, que el viaje tradicional no es un viaje de me voy a los cielos espirituales y me monto mi película, sino que es un viaje que te lleva a las raíces del mundo físico. Te lleva a la máxima humildad, al cuestionamiento de cualquier idea que puedas tener, de cualquier emoción. Te hace una buena limpieza, te va haciendo y te va constantemente, ¿sí?, trabajando internamente, para que lleguemos a la raíz. Y es ahí donde en nuestro viaje entendimos que toda esta transformación era también con el cuerpo y en el cuerpo, ¿sí? Y es entonces donde entra la parte que también compartimos, que es la de la medicina tradicional china y que Esther nos comparte ahora. Vamos, esta es mi parte. Iré rápido, ¿vale? 10 minutitos y nos iremos a mover, ¿vale? Sé que no nos conocemos, hay muchas energías muy diferentes, pero sí que os quiero presentar la medicina tradicional china, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos al cuerpo? ¿Sí? Allí nos fuimos al otro lado, a Oriente. La cábala es nuestra tradición occidental, ¿eh? Es a veces la gran desconocida, pero es que son nuestros orígenes. Entonces, en Oriente nos abrieron otro campo de realidad. La medicina tradicional china es hija de la filosofía taoísta. No sé si todo el mundo lo sabe, ¿no?, pero la filosofía taoísta es una manera de ver el mundo muy similar a la cabalista, ¿sí? Que hay un mundo revelándose, ¿sí?, y yo voy participando de esta realidad. Entonces, usamos la medicina tradicional china para daros herramientas, para darnos herramientas. Yo la estudié para esto. Yo ya tenía una carrera, ya tenía una vida hecha, pero necesitaba saber cómo hacía el cuerpo para hacer todo esto que nos acaba de explicar Ferran, que es una pasada. Y cómo pudieron entender el cuerpo en interrelación con todo este organismo vivo, cómo lo hicieron, ¿no? Y ahí tenemos lo que nos regalan es esa capacidad de volver al cuerpo conectado con el universo. Porque es verdad que hemos heredado un cuerpo muy separado, ¿sí? Pensamos que hemos nacido en un lugar donde todo ha ido a mejor y no, todo ha ido evolucionando en formas diferentes, pero no quiere decir que sea mejor, ¿sí? Está más separado, ¿sí? Y queremos volver a unir aquello que hemos llegado ya aquí, separándolo a su máximo exponencial, también para aprender, pero ahora queremos regresar a casa, para entender el viaje en su totalidad. Entonces, bueno, empezar a entender el cuerpo eso como una manifestación, como una expresión de la manifestación de este orden, ¿sí? Es súper importante, ¿sí?, como ese hijo de esta visión. Vale, entonces, para mí fue muy importante también el viaje trascendente en el cuerpo, ¿sí? Nos han dicho muchas veces, ¿no?, que lo trascendente está ahí afuera, en lo infinitamente mayor, en las estrellas, en las galaxias, en el cosmos, ¿no? Como miramos a los cielos,
esperando una respuesta, ¿no? Y era como, wow, ¿y si miramos adentro, ¿no? Si miramos este viaje infinitamente menor, ¿no? Al celular, al espacio contenido aquí dentro, ¿y si miramos aquí, ¿no? Aquí también encontramos la fuerza universal, la fuerza de la trascendencia, ¿sí? Muchas veces se nos ha, ¿no?, inculcado como que se nos invita, ¿no?, que lo trascendente, si desarrollas lo trascendente, o al menos la información que se nos fue dando, me tengo que separar del mundo corpóreo, ¿no?, de mi familia, de mi tribu, de la sociedad, para ir desarrollando el trabajo con la luz. Pues no, no, para mí fue muy importante cómo puedo hacer para quedarme en esta vida, ¿no?, después de todos estos años que llevamos haciendo esto, y cómo esto puede ayudarme a mí, a mi familia, a mi pareja, a mis amigos, cómo puedo tener hijos y que participen de este viaje, que yo no sienta que ellos me impiden, sino ellos son el puje de todo aquello que hago, ¿sí? Y esta fuerza es que tenemos la necesidad, ¿sí? Hoy miraba con mi hijo qué necesito y qué quiero, ¿no? Y decía, ¿y cómo se diferencia esto? Hostia, es muy diferente. Nosotros queremos dar esto, ya no lo necesitamos, ¿eh? Ya cada uno sabrá su viaje, pero queremos volver a nosotros, porque desde esta trascendencia en el cuerpo, ¿sí?, lo que ocurre es grandioso, ¿no? Porque empezamos a vincularnos con la profundidad. ¿No? Nos damos cuenta que hoy en día hay mucha información, ¿no? Y a veces la elección es uno de los problemas mayores que tenemos, elegir. Qué fuerte, ¿no? Esto ha cambiado mucho. Entonces, y si digamos, vamos a lo profundo, ¿sí? En lugar de ir a lo superficial a buscar, vamos a lo profundo a encontrar, ¿sí? Cuando empezamos este viaje a lo profundo, a lo profundo, a lo profundo, ¿qué pasa? Que encontramos unos fundamentos, ¿sí?, que hacen que mi vida haya una parte que ya no sea tocable, porque se transforma desde dentro. Ya no busco el fundamento fuera, sino que lo encuentro dentro. ¿Entendéis la diferencia? Y esto me hace mucho más libre, porque los fundamentos externos cambian completamente, pero estas raíces internas son universales, son atemporales, es lo que somos, ¿sí? Entonces, para nosotros, ¿no?, empoderarnos, capacitarnos a realizar nuestra vida requiere de ir a este viaje más profundo hacia adentro, que nos hace mucho más libres y más disponibles, ¿sí? Y, por último, la dimensión energética y espiritual de los órganos. También venimos de un mundo donde, ¿no?, este cuerpo, la imagen que tenemos del cuerpo es un cuerpo máquina, es un cuerpo que tiene unos órganos, que nos pasan unas cosas, que un día viene un virus, una bacteria, no sé, 1000 cosas que nos pasan y las vemos como externas o como máquinas, ¿no? Una máquina que funciona y se ha estropeado o no se ha estropeado. Pues desde el taoísmo, la medicina china, ¿sí?, los órganos son inteligencias vivas, son órdenes, ¿sí?, que viven en una ciclicidad, están de viaje además, no son permanentes, no se mueve solo, hago esto, no, están de viaje contigo, ¿sí? Entonces, ver estos procesos vitales que van acompañando todo mi despliegue emocional, mental, físico. Conocer esto, bueno, para mí es imprescindible. Lo estudié porque me parecía imprescindible, porque si yo no conocía cómo esto funcionaba en interrelación con el mundo, lo entendía, lo aprendí separado del mundo, wow, necesitaba volver a yo, con lo que yo soy y lo que yo tengo, empezar a sentirme que todo lo que me rodea y todo lo que me conforma va junto, ¿sí? Entonces aprendemos todo este campo de interrelación y de relación, ¿sí? Y eso lo llevamos a la bioenergética de quinta esencia, ¿sí?, que es esta bioenergética, que busca reconectar mundos, más que enjuiciar y separar, o decir cuál es el bueno o el malo. No, todo tiene su función en la vida, vamos a reconectar estos mundos. Entonces, la terapéutica tradicional, ¿no? ¿Por qué le hemos nombrado terapéutica tradicional? Porque
tiene el sostén en las tradiciones, en lo tradicional. Esta visión que os hemos explicado es el sostén de esta terapéutica, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Que lo cambia todo, porque resignifica la visión de cómo acompaña a un ser humano, de cómo me acompaña a mí, de cómo acompaña a otro, cómo habla a otro, cómo dialogo con las cosas que nos pasan, ¿sí? Entonces, en la terapéutica antigua, ¿no? A mí me pasa algo, tengo un conflicto, me separo del conflicto como si no fuera yo e intento arreglarlo, ¿no? Nosotros decimos, vamos a dialogar con todo lo que nos pasa y a ver el orden que hay detrás del caos que estoy viviendo, ¿sí? Porque van juntos. Y vamos a reconectar mundos. ¿Y sabéis lo que pasa cuando haces esto? Y esto lo fui descubriendo como solita, que cuando dialogaba con las cosas que me creaban conflicto o me creaban tensión, ¿sí? Toda esa energía volvía a mí. No la separaba y que alguien se encargue, evidentemente, y que sepa más que yo, ¿no?, de arreglar esto. No quiero darle el poder de mi vida a nadie en ese sentido, es mi responsabilidad y mi compromiso. Y cuando la regresaba a mí, de repente mi energía crecía. De repente había mucha más disponibilidad en mi cuerpo, ¿sí? O sea, no solo dialogo con algo que me parece externo, porque es interno y me doy cuenta que viene de mí, que hay una proyección que viene de mí, sino es que recupero una energía que me quitaba ponerlo fuera. Y ahí la bioenergética, ¿no? Como un bloqueo, ¿sí? Un bloqueo es energía colapsada, es energía mía que he colapsado. Entonces, ¿qué? ¿La voy a ir arreglando? No, tú vete, bloqueo, o voy a dialogar con él. Vamos a... No, ahí que hay un campo emocional, hay un pensamiento, hay una idea de la vida. Claro que sí que hay una idea de la vida, ¿eh? Hay un concepto ahí. Y puedo abrirme a eso y eso ¡fua!, vuelve al río de la vida, de la energía que eres tú. Entonces, bueno, me pareció brutal, qué manera más bonita de dejar de luchar, de esforzarse, de pensar que nunca, ¿no?, es suficiente, a atreverme a encargarme de todo aquello que hoy no he podido. Bueno, pues vamos a abrir nuevos vectores para que mañana pueda, ¿sí? Entonces, este acompañamiento, esta terapéutica, lo que busca más es desvelar y entender, ¿sí? Más que manipular, arreglar, porque soy imperfecto, ¿sí?, porque no lo he hecho bien, ¿sí? Imperfecto, esto es erróneo. Todo este diálogo nos lleva a la separación, ¿sí? Entonces nos encargamos de desvelar mundos para entender, y entonces ese mundo vuelve a mí. Y es cuando podemos abarcar universos y universos de posibilidades, ¿sí? Y por último, la propuesta de la bioenergética. La bioenergética, ¿sí?, entendemos como un movimiento, movernos, hay que mover todo esto que somos, que llevamos, lo bloqueado, lo no bloqueado, todo, lo potencial, lo creado, la parte creadora, todo. Pero es muy importante para nosotros estar en contacto con todas estas capacidades, ¿sí? Lo primero, sabéis, no sé si conocéis un poco el taoísmo, en la medicina china hay 3 grandes centros, ¿sí?, 3 grandes órdenes, que son los 3 dantians, ¿sí?, el inferior, el medio y el superior, ¿sí? Y todo lo que hacemos es una conversión de energía más densa, más sutil, hasta una energía de luz, ¿sí? Es todo un trabajo alquímico, ¿vale? Aquí no hablaremos mucho de la alquimia taoísta porque sería más adelante, pero está detrás, ¿eh?, en el camino. Entonces, ¿qué sentimos que es muy importante? Enraizarse, ¿sí? Si no nos enraizamos, ¿pero dónde? Ahí dentro, en lo profundo, aquí abajo, ¿sí? Empezamos a enraizarnos y a sensibilizarnos. Eso es todo un trabajo que va llenando un dantian inferior, ¿sí?, y va capacitando, ¿sí?, y nos va ayudando a entrar en un diálogo diferente, que son los vínculos, capacitarme a abrir los vínculos, todo el campo emocional, todo el campo de la psique, que crea toda esa bomba aquí que sentimos, que sabemos, que conocemos, que es toda esta emocionalidad, ¿sí? Y esto es el final, no. Esto, ¿sí?, al final, su final y su principio es entenderse y comprometerse, ¿sí? En el campo, digamos, espiritual, más de luz, lo que nos viene es el entendimiento, la sabiduría de todo aquello que hemos estado viviendo. Y cuando entiendo, ¿sabéis qué pasa? Que me comprometo.
me comprometo con este viaje, porque lo entiendo. ¿Sí? Y hoy queríamos como darle especial atención lo importante que es realizar todos los campos. ¿Sí? Porque a veces nos podemos estar sensibilizando, enraizando. Bueno, esto nos ha capacitado para vincularme y para desarrollar, ¿no?, las relaciones de una manera más sana. Bueno, pues vamos. Y luego cuando ya digo, ¡guau! ¡Qué maravilla, qué guapo!, ¿no? Los que vienen igual más de más prácticas, de y esto, y esto, y esto hay más. Y esto hay todo un camino, ¿sí?, donde alimento, ¿no?, en la cábala esa esfera superior, que es la raíz de lo que somos, ¿sí? Y entonces vuelvo a empezar el viaje. ¿Sí? El cuerpo, ¿cómo lo hace? Lo hace así. Va transformando, ¿sí?, las energías y de aquí vuelve a descender para volver a crear una nueva materia en el mundo, ¿sí? Y este compromiso que me nace desde aquí hace que desee, ¿os acordáis que Ferran nos ha hablado del deseo? Que desee, ya no solo para mí, sino también para la humanidad, ¿sí? Para la gente que quiero y a la que no quiero también. Es fuerte, ¿eh? Te nace como el gusto con la gente que no quieres, porque quieres quererlas. O sea, es hacer lo tuyo, ¿no? No ver a nadie externo a ti, ¿sí? Y al final esto, ¿para qué? Para recordar y manifestar lo que ya hay en mí. O sea, imaginaos el viaje, ¿no? Al final, ¿para qué? Para que esta semilla pueda ver la luz, ¿sí? Para que este huevo, cuando, ¿sí?, fracciona el cascarón, ¿sí?, pueda abrirse a todas esas posibilidades. ¿Entendéis? Al final ya veis, es algo muy sencillo. Es darle todo el apoyo, ¿no?, lo que hemos dicho al principio, para que esa fuerza interna se revele. Pero es que necesitamos muchos apoyos. Es muy fino ya es fino el trabajo en la materia, ¿verdad?, en el mundo, ya es fino, ya requiere, requiere de mucho corazón, mucho entendimiento, ¿no?, mucha apertura, mucha entrega. Pero imaginaros, ¿no?, en campos más de energía, sutiles, ¿no? Entendemos, ¿no?, que en el campo físico un órgano está separado de otro, son dos cajitas diferentes, pero en el campo de la energía, ¿cómo vas a separar esta energía de esta? Si es que conviven juntas, si es que es un río de vida. Entonces, el sistema de cajitas dice, Dios mío, ¿cómo voy a hacer este viaje? Estamos en este momento, ¿no?, de comprender también el cuerpo energía y detrás el cuerpo de luz también. Sí, esa sería un poco la invitación. ¿Sí? ¿Algo más que decir por ahí, no? ¿Se ha entendido algo? ¿Se ha entendido algo? ¿Se ha entendido algo? Sí, ¿no? Sí. Hombre, sí. Digamos que sentimos que todo esto es una invitación a que y cerrando un poquito, ¿no? Es ¿Cerramos? como, Sí. Que todo este despliegue, que ya está, ya es lo que somos, ¿sí? Pero para poder vivirlo, qué importante ha sido para nosotros reconocer que el viaje físico es importante, ¿sí? Que hay que tocar la densidad, nuestras rigideces, nuestras estructuras, porque si no llegamos a movilizar lo físico, hay un límite en nuestra transformación humana, ¿sí? Porque es donde está lo más inconsciente. Empezar a recuperar la sensibilidad energética, ¿sí? Lo que decíamos, empezar a cambiar nuestra inteligencia, que está basada en cajitas, lo que os decía Esther. Debemos entrenarnos a empezar a pensar en mucha más interrelación, ¿sí?, en otras maneras de pensar, porque esto es lo que nos va a permitir poder, cuando rompamos el huevo, vivir en el nuevo mundo, ¿sí? Si no, es muy difícil y entonces nos quedamos en el huevito, ¿sí?, a la espera de que esa madurez se pueda dar. ¿Sí? Y si no estamos preparados, es lo mismo que le pasa a un bebé que nace a los 4 meses, que no va a vivir físicamente porque no se han desarrollado todavía los órganos. Y por tanto, qué importante es, ¿sí?, en este viaje del despertar, tener en cuenta todas estas dimensiones para que esto sea realmente factible y algo que toque la materia e impacte en lo concreto y a la vez mueva los cielos, que decimos nosotros.